expositor es el licenciado Paul Almeida. Nos presenta el tema Ecuador en el siglo XXI, economía y política en relación al cambio de matriz productiva. Buenas tardes, compañeros y compañeras. A la gente que está ingresando les voy a pedir que tratemos de hacer un poco más de silencio para poder iniciar esta presentación. Quiero aclarar que no soy presidente del Frente Unido, sino desde el Partido Comunista Ecuatoriano participamos también de la Mesa Nacional del Frente Unidos, que es un espacio donde nos encontramos 14 organizaciones políticas que venimos construyendo, somos parte de este proceso de construcción de la Revolución Ciudadana. Y lo otro, cuando dice que les presento el tema, me acordé cuando era estudiante del Colegio Técnico Salesianos, aquí veo algunos compañeros, y era miembro de parte del grupo de música, en ahí siempre presentábamos el tema. Voy a hablarles de algunas cosas, tratando de no aburrirles, aunque siempre hablar de economía y de mercado a veces puede ser no muy gustoso. Pero bueno, un saludo primero a los compañeros de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, un saludo a todos ustedes. Qué bueno tener un público con tantos compañeros y compañeras estudiantes, porque sin duda lo que ustedes escuchen aquí les va a permitir tener posturas críticas y posturas que les involucren en los temas nacionales e internacionales tan importantes como lo que tiene que ver el proceso de desarrollo histórico de nuestros países vinculados a la economía y también vinculados al mercado. Quería empezar diciendo qué es el mercado, porque hablamos a veces de algunas cosas, pero bueno, ¿qué es el mercado? El mercado, en los términos más generales, es ese espacio donde individuos o estados, organizaciones, intercambian algún tipo de producto. Ese es el primer elemento que tenemos que decir, y sobre eso vamos a desarrollar nuestra ponencia. Lo segundo, ¿por qué es importante hablar del control del poder del mercado? Desde nuestra perspectiva, es necesario controlar el poder que tiene el mercado, porque ustedes habrán escuchado varias veces, sobre todo en estos últimos años, de varios de los gobiernos latinoamericanos y progresistas hablar de la necesidad de poner al ser humano por sobre el capital. Cuando nosotros hablamos de controlar el poder del mercado, estamos hablando de garantizar que ese mercado esté a función del ser humano, del individuo, y no al revés, no que el individuo, el ser humano, esté a servicio del mercado. Y cuando hablamos de este mercado en particular, estamos hablando del mercado que tiene que ver con el intercambio de productos, de bienes y servicios. En el modelo de desarrollo más acostumbrado en el mundo, que es el modelo de desarrollo capitalista, el mercado juega este rol de intercambio de mercancías y persigue algunos fines, ¿sí? Al mercado capitalista le interesa la venta de un producto, fundamentalmente, ¿sí? Y con la venta de ese producto le interesa, o lo que busca es el lucro. ¿El lucro de quién? Del dueño del producto, del dueño de la fábrica, el dueño de la empresa o el dueño de esa empresa que provee de un servicio. El mercado capitalista, además, compañeros y compañeras, lo que hace es permitir la acumulación del capital en las manos de esos dueños, y a veces esa acumulación del capital genera monopolios. El monopolio es cuando un producto es distribuido o se comercializa mayoritariamente por una misma empresa. Ese es el monopolio. Entonces, el mercado capitalista tiende siempre a una lógica de monopolio. En el mercado capitalista, asimismo, el Estado no juega mayor rol. Ustedes han escuchado esto, la inversión extranjera, es necesario fortalecer que las empresas, que vengan las transnacionales, que el empleo gracias a la inversión, eso se escucha todos los días.
sobre todo de algunos actores políticos que son generalmente dueños de empresas o están vinculados a algunas empresas. Entonces, el Estado en el mercado capitalista casi no juega ningún rol, casi ni siquiera puede regular el mercado. Cuando se habla, por decir, ustedes han escuchado, hay muchos impuestos en el Ecuador. Bueno, ¿cuáles son los impuestos que hay en el Ecuador? ¿Cuáles son los impuestos de los que se quejan a quienes les interesa el mercado capitalista? Son los impuestos a la renta. ¿Cuál es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es que cuando uno ha trabajado con su empresa o por una actividad personal durante todo el año y reporta que ha ganado 15, 20, 100 mil dólares, $1 millón, 15 millones de dólares como ha ganado el señor Lazo en el último año, ¿sí? 30 millones de dólares como ha ganado el señor Álvaro Noboa en el último año, ¿sí? El impuesto a la renta dice, vea, de todo lo que usted ganó, por fuera de sus gastos de salud, educación, vivienda, por fuera de todo eso, usted tiene que pagarle un porcentaje al Estado. Ese es el impuesto a la renta. Entonces, quienes buscan el mercado netamente capitalista buscan que este tipo de impuestos no se den, ¿sí? Y el mercado capitalista entonces dice que este mercado tiene que regularse solo. Es decir, que los precios de los servicios, los precios de los productos no tienen que ser decididos por el Estado ni por la sociedad, sino por una ley que es la ley de la oferta y de la demanda, ¿sí? Si necesito mucho de un producto y hay pocas personas que producen ese producto, el costo va a ser más alto, ¿sí? En cambio, si necesito poco de un producto y hay muchas personas que producen ese producto, el costo va a ser inferior. Hagan de cuenta, compañeros y compañeras, que esa computadora que está ahí, toditos quieren comprar, todos. Pero yo soy el único dueño de esa computadora. ¿Quién le va a poner el precio? ¿Ustedes o yo? Y si aquí la compañera que está durmiendo se me ofrece $5 y el compañero que está allá, que está más pilas, me ofrece 100, ¿a quién le vendo? ¿Quién puso el precio? Yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los consumidores, en la lógica de mercado capitalista, me permitieron hacer eso. En cambio, si aquí tuviésemos, ¿cuántas personas estaremos aquí? Estaremos unas, más o menos, ¿cuántas? Un número. Unas 600, dice. ¿Quién da menos? Vamos a ver el juego de mercado. 300, pongamos, ¿sí? Si aquí tengo 300 computadoras, es decir, hay una computadora para cada uno. Yo necesito vender la computadora. Yo, ¿sí? Y solamente de los 300, solo 50 quieren la computadora. ¿Yo puedo decir cada computadora vale $1000? No, porque entre los 50 se van a poner de acuerdo a decir, no, vamos a pagarle $10 por computadora. Y yo, como necesito vender, voy a vender la computadora a $10. Esto es el mercado capitalista, ¿sí? El mercado capitalista o el sistema monopólico de producción, lo que busca y lo que genera es este mercado que es injusto porque está pensando en la renta, en el lucro y en la capacidad que tenga el productor o el dueño de ese producto y de servicio de ubicar un producto o ese servicio en el mercado donde estamos todos y todas nosotros y nosotras que somos consumidores en este sistema, ¿cierto? Primeros elementos de los mercados que estamos hablando. El mercado socialista o el mercado de esta etapa de transición que están viviendo varios países en América Latina, incluido el Ecuador de la Revolución Ciudadana, que es, a unos les gusta, a otros no, pero es el Ecuador que tenemos, está buscando una lógica diferente de mercado. Más allá de hablar ahorita de lo que está pasando en el país, quiero en términos generales decir qué debería o qué plantea un mercado socialista. El mercado socialista primero dice que la producción de cualquier bien o de cualquier servicio tiene que darse no en la lógica de poder vender más para ganar más, sino tiene que darse en la lógica de satisfacer las necesidades de la gente. Si aquí necesitamos 300 computadoras, ¿para qué voy a producir 600? A ver, explíquenme. ¿Sí? Entonces, si necesitamos 300, producimos
300. Segundo, el mercado socialista no produce cosas que no sean necesarias para la sociedad. Con los celulares, yo siempre pongo ese ejemplo porque capaz que les pasa a algunos de los que están aquí. Se compran el celular última tecnología. Tiene hasta proyector, conexión Wi-Fi, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué más hay de redes sociales? ¿Ah? Ya no hay más. WhatsApp, todo, tienen todo, ¿ya? Además puede tomar fotografías con 30 megapíxeles, es mejor que cámara profesional. Reproduce videos, reproduce audio, tiene la capacidad de todo. Uno puede hacer todo con el celular. Y el compañero que compra el celular solo puede pagar $5 de plan de datos. Entonces, manda 100 WhatsApp y ya no tiene ni para el video, ni para el audio, ni para... ¿Les pasa o no les pasa? ¿Ustedes ven que pasa eso? ¿Sí o no? Entonces, el mercado capitalista produce, a cuento de la tecnología y del desarrollo, un montón de cosas que no son necesarias. En vez de estar produciendo cosas que son necesarias como, qué sé yo, sistemas de potabilización del agua, en vez de estar produciendo sistemas para reciclajes y en vez de estar produciendo, qué sé yo, más computadoras, impulsar la ciencia, la tecnología, la investigación, en vez de hacer eso, se invierte toda la plata en producir cosas, ¿para qué? Para que el dueño de la fábrica que produce los celulares tenga más dinero, acumule más. Entonces, en el socialismo se produce lo que es socialmente necesario. Eso es otro elemento del mercado socialista. Otro elemento del mercado socialista tiene que ver con el acceso a la tecnología, con el acceso al conocimiento y con el acceso a la ciencia. Miren, uno de los negocios más rentables en el mundo, después de la industria de la guerra, es la industria farmacológica, la venta de medicamentos. Ustedes han escuchado el medicamento de marca y el medicamento genérico. Resulta que los componentes son los mismos, ¿sí? La diferencia es que un medicamento viene en una caja bien simpática, ¿sí? Además, tiene una publicidad permanente en los medios de comunicación, etc. Ese medicamento vale $10, el genérico vale $1, 5 centavos, etc. ¿Por qué pasa esta lógica? Es porque hay un acceso diferente a la ciencia y la tecnología, por decir, para las patentes médicas, ¿sí? La patente para las enfermedades con las personas que viven con VIH, por decir, son medicamentos carísimos, no porque su producción sea muy cara, sino porque el dueño de la patente pone un precio para la venta de aquello. Entonces, en el mercado socialista, el acceso a la ciencia, a la tecnología, el acceso al desarrollo en todas estas áreas, está destinado a la producción social, ¿sí? A diferencia del capitalista que sigue pensando en la acumulación del dueño de esas patentes. Con todos los elementos que he mencionado, se resume que la economía socialista es una economía de carácter planificada. Es decir, planificamos cuánto necesitamos, durante cuánto tiempo, para qué tiempo, cómo producimos, cómo vamos a organizar la producción de esos bienes, de esos servicios, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de la gente, ¿sí? Ahora, no vayan a pensar que cuando se habla de este tipo de economía socialista, de este mercado socialista, por decir, en esa parte de allá parece que está en mercado capitalista porque están ahí, parece mercadillo. Acá estamos en mercado socialista, estamos más organizados, más planificados. No vayan a pensar que por decir que hay que producir lo justo, lo necesario, estamos diciendo que la gente sea pobre. Todo lo contrario, que todos puedan acceder con igualdad de condiciones a los servicios, a los bienes, a la satisfacción real de sus necesidades. Ahora sí voy a hablar un poco del Ecuador. Desde nuestra perspectiva, como Partido Comunista Ecuatoriano y en general la gente
que somos de izquierda, creemos que para garantizar este modelo de economía que les he planteado, para garantizar ese modelo de economía, es necesario que el Ecuador tenga un cambio en su matriz productiva. También se ha escuchado mucho en estos últimos años el cambio en la matriz productiva, que ya parece cuento, ¿sí? ¿Cuál es la matriz productiva en este momento del Ecuador? Vean, ¿qué es lo que más vende el Ecuador afuera? Ustedes deben saberlo. Petróleo. Eso es lo que más se vende, ¿cierto? Antes el petróleo era de las transnacionales, ahora la gran parte de la ganancia del petróleo le pertenece ya al Estado. El Estado recibe, gracias a la Constitución del 2008, aproximadamente entre 1.000 y 1.500 millones de dólares al año solamente por haber recuperado el petróleo para los ecuatorianos, ¿sí? Pero el problema que tenemos es que nosotros tenemos el petróleo por un lado y por otro lado lo que hacemos es exportar bienes que son materias primas o productos no elaborados. Por aquí alguien dijo banano, camarón, ¿sí? Estamos exportando flores, estamos exportando, ¿qué más exportamos los ecuatorianos? Pero digan clarito, pues no les escucho. Cacao, ¿ya? Entonces, nuestra matriz productiva, vean cómo es primario exportadora. Cogemos lo de la tierra, ponemos en caja y mandamos. Y después resulta que compramos con el cacao chocolate importado, con cacao ecuatoriano, ¿cierto? Después, como mandamos el petróleo, compramos gasolina y derivados hechos en otro país. Como exportamos, ¿qué más dijimos? El banano, después mermelada de banano, exportar, ¿sí? Esto lo que hace, compañeros y compañeras, es que el Ecuador sea dependiente primero de su reserva, su patrimonio natural, como el petróleo, minas, etcétera, que eso algún rato se va a acabar. Y que la otra producción primario exportadora, ¿sí?, de productos agrícolas que no son procesados, vean lo que nos va a pasar ahora. Tenemos un fenómeno del Niño, ¿sí?, que va a venir bien caprichoso, y eso va a disminuir sin duda nuestra capacidad de producción del cacao. El cacao se afecta muchísimo con el fenómeno del Niño. Asimismo las flores, en el fenómeno del Niño, cuando hay sequía en la costa, en la sierra, perdón, cuando hay lluvias en la costa, en la sierra suele haber sequía. ¿Qué va a pasar con las flores, por decir? ¿Con qué ingresos cuenta entonces el Ecuador frente a estas adversidades? Cambiar la matriz productiva significa superar este modelo de dependencia de los recursos naturales y de la exportación de bienes primarios a un modelo en el cual el Ecuador pueda desarrollar sus propios productos con valor agregado, ¿sí? Si aquí nosotros cogemos el cacao y ponemos una fábrica para procesar el café, hacer los chocolates, chévere, ¿sí? La plata se queda en el mismo Ecuador, lo que sobre exportamos, ¿sí? Si nosotros tenemos, en el Ecuador se está construyendo ahora la refinería del Pacífico, ¿se han escuchado de la refinería del Pacífico? ¿Qué es lo que busca la refinería del Pacífico en el cambio de matriz productiva? Es que el petróleo que nosotros estamos extrayendo desde el suelo patrio se pueda refinar aquí mismo y con eso no tengamos que comprarle la gasolina a ningún otro país, ni a los Estados Unidos, ni a nadie, ¿sí? Si nosotros logramos, compañeros y compañeras, que la producción artesanal incluso, estoy hablando de ropa, estoy hablando de artesanías en términos generales, podemos vincularlas a la industria del turismo. Si podemos hacer que nuestra ropa tenga calidad de exportación y que garantice el consumo nacional, estaríamos hablando ahí sí de un cambio de matriz productiva. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué es lo que buscamos entonces con eso? Es que el Ecuador garantice, además de la soberanía política que tiene, que garantice la soberanía económica. El Ecuador en este momento acaba de aprobar un presupuesto general del Estado de 29.800 millones de dólares. El año anterior, nuestro presupuesto fue de 36.000 millones de dólares. Es una reducción muy considerable.
Si nosotros tuviésemos ya la refinería del Pacífico en funcionamiento, el Ecuador se ahorraría alrededor de 3.000 millones de dólares anuales. Si todos los ecuatorianos tuviésemos ya las cocinas de inducción, nos ahorraríamos cerca de 800 millones de dólares anuales en subsidio al gas. Y cuando yo digo nos ahorraríamos, no estoy hablando por si acaso a nombre del gobierno, porque yo no soy funcionario de este gobierno, ¿sí? Estoy hablando de los ecuatorianos, porque lo que pasa es que cuando el Estado se logra ahorrar un centavo, ese centavo se puede redistribuir en una política redistributiva mediante salud gratuita, mediante educación gratuita, mediante mejores vías, que no son las vías para el turismo, no más, son las vías por las que transitan los recursos que producen nuestros campesinos. Si nosotros logramos ahorrarle al Estado este tipo de cosas, estamos garantizando tener un Estado que nos permita también tener mejores lógicas de redistribución de la riqueza. Necesitamos, en el cambio de la matriz productiva, tener o dar un salto de la economía rentista por un salto a una economía que esté basada y vinculada a la producción. Para esto, el Ecuador ha venido haciendo algunas cosas interesantes. Se ha hecho un proceso de sustitución de importaciones. ¿Qué significa la sustitución de importaciones? Si antes nosotros le comprábamos todos los componentes de una televisión, comprábamos en otro país, digamos que en Colombia, por poner un ejemplo, no es en Colombia, pero por poner un ejemplo. Ahora lo que hacemos es que de todos los componentes de la televisión, la empresa nacional está obligada a que por lo menos un X porcentaje, me parece que es el 5%, apenas el 5% del componente de esa televisión sea producto nacional. Sí, sea el cobre, plástico, lo que sea producto nacional. Pero además, si han escuchado esto de las salvaguardias, que la gente se quejaba de la Nutella y que no había la mermelada Helix, no sé cuánto que esta mermelada americana, o se quejaban porque ya el chocolate suizo estaba mucho más caro. La sustitución de importaciones significa que le ponemos un precio más alto o prohibimos que se traigan productos de afuera, prohibimos que se traigan esos productos de afuera porque en el Ecuador ya hay ese producto y lo que necesitamos es dinamizar la economía interna de nuestro país. Vean, aquí los que somos azuayos conocemos Gualaceo, ¿cierto? Sí conocen Gualaceo todos, buen hornado, buena comida, hay ropa, zapatos, etcétera, producción nacional. Pero cuando uno va a comprar y ve el zapato de Gualaceo y al lado ve el zapato americano, ¿cuál compran? ¿Cuál compran? Zapato de Gualaceo y zapato americano. Digamos que los dos cuestan lo mismo, ¿cuál comprarían? El americano. ¿Quiénes comprarían el americano? Levanten la mano, pero siendo bien sinceros. Bien sinceros dije. ¿Quiénes comprarían el de Gualaceo? Ya, menos. Y otros no comprarían nada, parece que están chiros. ¿Qué es lo que pasa? Si se dan cuenta que aquí hay un problema en relación a la producción y también la cultura de consumo que tenemos nosotros. Pensamos siempre que lo de afuera es mejor. Cuando la ropa de Atuntaqui o de Gualaceo, la ropa ecuatoriana puede ser igual o mejor que la ropa extranjera. Muchas veces se manda la ropa ecuatoriana, se mandan los jeans y allá les dejan poniendo una etiqueta que dice Lee. Y con eso vienen y nos venden el mismo pantalón, pero 4 veces más cara. Entonces, la sustitución de importaciones y por decir, la aplicación de las salvaguardias, lo que hace es que esos mismos zapatos, con la aplicación de las salvaguardias, tengan el zapato extranjero, tenga un valor extra. Entonces, si el zapato nacional me cuesta $10 y el extranjero me cuesta 20, ¿cuál compran? El nacional, pues, o tienen los $20. Más complicado. Lo que hacemos entonces con la sustitución de importaciones y con las salvaguardias, ¿sí?, es hacer que el producto nacional sea un poquito más barato
y que de esa manera se estimule de mejor manera el consumo al interior del propio país. Con eso garantizamos, compañeros y compañeras, que los dólares no salgan del país y garanticemos tener una balanza comercial y estabilidad en la reserva monetaria del Ecuador. Ya les había hablado de la producción de los bienes con valor agregado, les he puesto pocos ejemplos, quisiera ahí hablar un poquito más. El SICSIC, cuando llega, me parece que es en abril, ¿quién es del SICSIC aquí? Pero en abril empiezan a caerse las manzanas que da miedo, ¿cierto? Una rica manzana. Si esa manzana nosotros cogemos y le ponemos a hacer mermelada, ¿sí? Podemos guardar eso de ahí, podemos exportar, podemos garantizar el consumo nacional. Hemos garantizado producción con valor agregado. Eso es parte del cambio de la matriz productiva. Y como ya me prendieron el foquito, asumo que me queda solo media hora. Así que voy a ir a la última parte. Aparte del cambio de la matriz productiva que tiene que ver con esto, al Ecuador le hace falta un cambio de la matriz redistributiva. Esto que yo les acabo de decir, compañeros y compañeras, sobre el cambio de la matriz productiva, le puede servir al socialista, le puede servir al capitalista, al empresario grande, al empresario pequeño. A cualquiera de ellos les puede servir porque al fin, si se produce más y vendo más, el capitalista va a ganar más, ¿sí? No habrá mucha contradicción de lo que yo les acabo de exponer con las propuestas que pueda tener gente que piense política, ideológicamente diferente a lo que aquí este compañero piensa. Pero la gran diferencia de los modelos que tenemos que desarrollar en Ecuador y América Latina, en contexto regional además, tiene que ver no solo con el cambio de la matriz productiva, es decir, no solo en producir más y de manera variada y con valor agregado, tiene que ver con que la riqueza que se produce no se quede acumulada en poquísimas manos. A nivel mundial, alrededor del 75% de la riqueza, escuchen bien este dato por favor, a nivel mundial, escuchen este dato, compañeros y compañeras, el 75% de toda la riqueza del mundo, está concentrado en apenas el 20% de la población. Es decir, que eso en el caso ecuatoriano no es muy diferente. El 65% de la riqueza del Ecuador está concentrada en el 20% de los ecuatorianos. ¿A ustedes les parece justo eso? ¿Les parece justo que mientras un político bananero, ya saben a quién me refiero, gane de sueldo $30,000 al mes, trabajando posiblemente 8 horas, el compañero que carga el banano ahí en la provincia del Oro gane $400? ¿Eso les parece justo? Entonces, el cambio de la matriz productiva tiene que venir acompañado, sin duda, de un cambio de la matriz redistributiva. Es decir, garantizar que lo que se produce colectivamente se distribuya también en ese colectivo y cumpla una función social. Cuando se habla de impuestos, cuando se habla de producción más amplia, cuando se habla de redistribuir la riqueza, estamos hablando de que simplemente la sociedad pueda ser justa, no más justa, justa, simplemente justa. Ahí están un poco los ideales. Ahora sí voy a acabar. Creo que tenía una ponencia para 40 minutos, nos pidieron que sea un poco menos, pero creo que les he planteado algunos de los elementos más generales que tienen que ver con los tipos de mercados, la economía que tenemos y sobre todo el Ecuador del hoy. Compañeros y compañeras, el Ecuador de hoy no le puede pertenecer a un grupo político u otro, tiene que pertenecernos a los ecuatorianos y para eso es necesario estar organizados. Insisto en mi felicitación porque estén aquí, porque estén escuchando a los que han escuchado, pero además insisto
en pedirles que se organicen y que nos sigamos organizando, que seamos críticos, pero que nunca permitamos, por favor, que nuestro país vuelva a la lógica del mercado anterior, que se pensaba solo llenar los bolsillos de unas 500 familias en este país y no pensaba en los 16 millones de ecuatorianos. Muchísimas gracias.